mucho y que la provincia de Córdoba ha sido casi que lamentablemente pionera en todo esto, así que cosas interesantes para escuchar. ¿Cómo estás, Maggie? Buen día. Hola Javi, buen día, ¿cómo estás? Bueno, mira, en realidad desde que comenzó la pandemia en Punta La M también le hemos dado lugar a hablar a otros temas como por ejemplo el dengue, que es una enfermedad que en nuestro país sigue y con mucha fuerza. En el caso de Córdoba siempre accedemos a los reportes semanales que se hacen y esta semana tuvimos buenas noticias porque fueron descendiendo los casos de dengue en la provincia de Córdoba, ya sea en la ciudad capital como en el interior. Para hablar de este tema estamos en contacto con Claudio Guzmán, quien es el coordinador de control de vectores del programa de zoonosis del Ministerio de Salud de Córdoba. Hola Claudio, buen día, gracias por atendernos. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, recién lo repasábamos, ¿no? El dengue, una enfermedad que está entre nosotros, pero que sin embargo podemos hablar de que fueron disminuyendo los casos en los últimos días. Sí, sin lugar a duda, por suerte, esta campaña ya está casi, esta temporada está casi terminando. No hemos tenido reportes de casos nuevos durante la semana pasada y bueno, obviamente que venimos en disminución en la notificación de casos y de casos sospechosos y casos confirmados. Así que nos ha jugado una buena pasada también el descenso de las temperaturas, en donde se resintió la actividad del mosquito, así que eso hizo que cese un poco la casuística, digamos. Eso que mencionabas es interesante. ¿Es verdad que en el invierno los mosquitos adultos reducen su actividad? Sí, los mosquitos adultos durante el periodo invernal no tienen actividad, prácticamente se reduce la población a cero. Lo único y a tener en cuenta que queda en forma latente son los huevos de todos esos mosquitos adultos que tuvimos durante el periodo primavero-estival y son la forma de resistencia, ¿no? Los huevos quedan adheridos en los recipientes en los potenciales criaderos y son los futuros mosquitos, digamos, cuando comience nuevamente el periodo de lluvia y de temperatura más alta. Así que por eso obviamente que el trabajo durante esta época tiene que continuar y uno tiene que tener en mente siempre el tema de la cría del mosquito, ¿no? Eliminar los criaderos es fundamental en esta época. A pesar, digamos, del frío, como vos recién decías, hay que continuar con el trabajo muchas veces en los jardines de nuestras viviendas de dar vuelta a los recipientes donde hay agua. Exactamente, hay que darlos vueltas, si bien por más que tengan agua no se van a activar, el ciclo del mosquito no se va a activar porque no está teniendo la temperatura que le es más cómoda para su ciclo de vida, pero obviamente, como te decía, eliminar los recipientes, raspar las paredes para eliminar esos huevos que son la forma de resistencia en esta época desfavorable para su cría. Si podés, Claudio, por favor, coméntanos cómo se da el tema del contagio de esta enfermedad. Bueno, el contagio es netamente vectorial, ¿sí? Necesitamos sí o sí de este mosquito, de la Aedes aegypti, para que se produzca la transmisión del virus de una persona enferma a una persona sana. Hoy por hoy en nuestra provincia es el único vector que tenemos registrado, el Aedes aegypti. En otras provincias del noroeste de Argentina hay otro vector, que es el Aedes albopictus también, que son prácticamente iguales, muy similares, con los mismos hábitos, solamente que bueno, es otra especie que está también transmitiendo en estas regiones. Pero en Córdoba actualmente No, solamente discúlpame, es la Aedes continúa. aegypti. Sí, no, te decía que en Córdoba solamente por el momento está registrado el Aedes aegypti, que es el transmisor de dengue, digamos. ¿Cuántos casos tenemos registrados en la provincia y cuál sería como el número de casos en los que ustedes pueden decir, bueno, tenemos controlada a la población? Mira, hoy hasta el último reporte se registraron 4.017 casos, si mal no recuerdo. 4.102 casos, perdón, en toda la provincia. 4.017 son los casos autóctonos, ¿sí? Claro. Y el resto son casos importados. No hay un umbral o un número de casos para decir esto está controlado, esto no. ¿Por qué? Porque nosotros como provincia no somos una región endémica, no tenemos casos durante todo el año, entonces no podemos trazar un umbral porque necesitaríamos casos continuos en forma histórica por lo menos 5 años para poder decir, bueno, esta línea de base ya estoy controlando la enfermedad por encima de esta línea de base, estoy en una situación crítica. Entonces,
todo se rige en función de cómo se van dando los casos y en la velocidad con que se van dando los casos, ¿sí? Hoy por hoy, tener más de un caso ya es una situación de alarma para nosotros, para nuestra provincia. Recién cuando presentábamos la información decíamos que, bueno, obviamente en la ciudad capital está la mayoría de los casos, pero también hay otras 100 localidades del interior de la provincia. ¿Tenés a mano los datos de Río Cuarto? ¿Cuántos casos de dengue hay aquí? En Río Cuarto tenemos reportado hasta la fecha 7 casos en total, 4 casos autóctonos y 3 casos importados. Y se han estudiado más de 32 casos, digamos, a lo largo desde el 1 de enero hasta la actualidad. Tenemos todos esos casos sospechosos, digamos, pero confirmados son 7, ¿sí? Perfecto. ¿Y qué pasa que no se registran, digamos, cómo explicás que no se registran más casos de Zika ni chikungunya? Bueno, particularmente este año a nivel internacional no ha tenido tanta presencia, digamos, chikungunya y Zika. Estamos hablando de que, o se está hablando en realidad de la ciclicidad del comportamiento de estos virus, y particularmente ya se venía viendo en las Américas, sobre todo en Brasil, por allá por octubre, noviembre, que íbamos a tener una situación complicada con dengue, y de hecho fue así. Siempre nosotros, como estamos más al sur, tenemos esa ventaja, si por llamarle de algún modo, que podemos ir viendo el escenario, digamos, internacional y ver lo que se está esperando. Por suerte no hubo gran circulación de chikungunya y de Zika en estos países, así que es por eso la tranquilidad que hubo en este país, digamos, en Argentina. Y respecto, digamos, a los síntomas, ¿en qué casos? Porque obviamente, como decíamos al principio, ¿no? En pandemia todos estamos hablando de los síntomas de los casos sospechosos de COVID-19. Ahora, ¿qué síntomas tenemos que tener para poder pensar que podríamos poseer dengue? Bueno, los síntomas característicos y clásicos es obviamente que la fiebre de más de 38 grados, mialgia, o sea, dolor retrocular, dolor en las articulaciones, puede aparecer, no siempre, un sarpullido en todo el cuerpo, también es uno de los síntomas que son bastante evidentes. En líneas generales serían esos los síntomas. Lo importante es que nosotros, en la época en donde tenemos más actividad del mosquito, por supuesto, si ni bien tengamos estos síntomas, no dudemos en consultar al médico de cabecera o al médico que nosotros creamos conveniente, para que se sospeche de esta enfermedad y podamos, tanto el municipio como la provincia, pueda iniciar las acciones correspondientes para prevenir, obviamente, una situación epidemiológica desfavorable o un brote epidemiológico. Y una consulta más, Claudio, cuando hablamos de los casos que no son de acá, ¿de qué otras provincias o qué otros países tenemos registrados que vienen estos casos de dengue? Muchos casos de este año han venido de la zona de Misiones, de la zona de Salta. Hoy por hoy y en estos últimos años ya no hace falta realmente decir tenemos un viajero del exterior que viene del Caribe, que viene de Brasil. Hay provincias del norte, como te decía, del noroeste argentino, donde tienen prácticamente gran parte del año circulación viral, y muchas veces también se produce el ingreso del virus desde esas provincias. Pero obviamente que se prestó especial atención a todo lo que eran viajeros en un principio, cuando empieza la temporada, que nosotros tenemos que estar atentos a la afluencia de turistas, digamos, con antecedentes de viaje a Brasil, con antecedentes de viaje a Paraguay. Fueron los países en donde más se evidenció la enfermedad. Perfecto, Claudio. Muchísimas gracias por toda la información. Aprovecho también para pasar el 0800-122-1444, que es el teléfono disponible para hacer una consulta si tenemos algunos de los síntomas que vos recién describías. Muy bien, muy bien. Así que les mando un saludo a todos y muchas gracias por
por la nota y seguimos adelante con esto. Bueno, gracias, muy amable. Hablamos entonces con Claudio Guzmán del Ministerio de Salud, que nos comentaba algunos de los datos del tema del dengue en nuestra provincia. 7 casos confirmados en Río Cuarto y según el reporte de la provincia, Javi, en marzo se produjo la última muerte por caso de dengue, que recordemos no se contagia entre personas, sino que es el mosquito el que pica a una persona que tiene la enfermedad y se lo lleva a otra persona sana y la contagia.